Hola, muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús y amigos que sin ser creyente sigan este canal, La Palabra Revelada. Hoy vamos a hablar un tema bastante interesante, bastante que va a aclarar un poquito porque yo noto que hay muchos hermanos en la fe, ¿eh? Que no tienen muy en claro, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de qué es la iglesia, pero no qué es la iglesia en la opinión personal de uno, porque los cristianos no tenemos que guiarnos en nuestras propias opiniones subjetivas, sino que la norma de autoridad en todo cristiano que se precie de tal debe ser la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, ¿no? Entonces hoy vamos a contestar esto justamente, que es la iglesia a la luz de lo que la palabra de Dios nos enseña y nos revela. Por eso este canal se llama La Palabra Revelada. Cuando yo leo la palabra de Dios y la estudio, no lo hago solamente cuando la estudio para un conocimiento intelectual, ni la leo para saber qué dice, sino que en ambas cosas, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, Dios nos está hablando y a la vez también nos está revelando su verdad. Tenga siempre esto en mente. Muy bien, vamos a ir entonces primeramente, vamos a empezar este video contestando a la luz de lo que Dios mismo nos dice en su palabra, que es la iglesia. Muy bien, vamos a Primera de Pedro, que va a ser el texto de referencia que voy a utilizar para desarrollar este video. Vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5. Y el mismo apóstol Pedro nos contesta acá, ¿qué es la iglesia? Y dice el apóstol y hermano Pedro, dice, vosotros también, como piedras vivas, ahí está, ¿no? Estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Muy bien, entonces, perdón, la respuesta entonces, ya para comenzar el estudio, a qué es la iglesia, nos la da la misma palabra de Dios. Hermanos, hermanas y amigos que sigan este canal, La Palabra Revelada. La iglesia es entonces, es una casa espiritual, nos dice la Escritura, en donde cada cristiano como individuo, es una piedra viva, nos dice. Es parte cuya cabeza de esta iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios y nosotros debemos creerlo. La iglesia, por lo tanto, no es el espacio físico donde nos juntamos los días domingos o los sábados o el día que te juntes. No es el edificio material, no es ese espacio físico donde vos te congregás, sino que la iglesia es cada miembro, es una casa espiritual, primeramente la iglesia, en donde cada cristiano es una piedra viva de esa casa espiritual. Esto nos dice la Escritura. Bueno, muy bien, ya contestamos esta primera pregunta. Ya sabés qué es la iglesia a la luz de lo que Dios dice que es la iglesia y no de lo que dicen los hombres. Vos le preguntás a mucha gente qué es la iglesia y creen que la iglesia son las paredes, todo lo que contiene adentro de la iglesia. No, la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios dice que vos y yo somos piedras vivas y que somos parte de esta casa espiritual cuya cabeza es nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, contestada la primera pregunta, vamos a ver ahora a la luz también, todo según y fundamentado a la luz de lo que la palabra de Dios dice, vamos a ver y vamos a saber que la iglesia, amados hermanos y hermanas y amigos que siguen este canal, la iglesia nació en casas, en las casas. Andá, fíjate, vamos a ir Primera de Corintios, capítulo 16, verso 19. Primera de Corintios,
capítulo 16, verso 19. Primera de Corintios, versículo 16. Primera de Corintios 16, versículo 19. Fíjense lo que el apóstol Pablo mismo dice acá. Dice, está haciendo ya cerrando la carta y haciendo salutaciones el apóstol Pablo, y en el verso 19 del capítulo 16 de Primera de Corintios dice: os saludan las iglesias de Asia, os saludan cariñosamente en el Señor Aquila y Prisca, con la iglesia que está en su casa. Fíjate, hay muchos ejemplos más, ¿no? La iglesia nació en casas. Es decir, que vos podés, con un grupo de creyentes, de hermanos y hermanas, ofrecer tu casa para juntarse a leer la palabra, a estudiar la palabra, que este es otro de los motivos verdaderos, bíblicos, que tiene la iglesia como función. Estudiar la palabra, orar juntos, juntarse a comer, a compartir alegrías, a compartir tristezas. Esta bíblicamente es la función de la iglesia. Estudiar la palabra, orar, compartir cosas juntos, predicar el evangelio a los que aún no conocen la necesidad que tienen de Jesucristo y de la salvación que Él ofrece como único camino, ¿no? También podés encontrar, te doy otros textos bíblicos que corroboran esto de que la iglesia nació en casas. Podés buscar, esto te lo dejo de tarea, en Colosenses 4:15, en Romanos 16, versículos 5 al 23, y el capítulo 2 de la carta a Filemón. ¿Qué pasaba? Vamos a ahondar un poquito más. ¿Cuál es la función de la iglesia en las casas y en cualquier lugar donde haya una iglesia? En donde hoy esto no se respeta. Hoy las iglesias son iglesias de nombre, tienen el nombre nada más, pero cuando uno, por regla general, entra a una congregación, a una iglesia de hoy, se enseña cualquier cosa. Por regla general lo que se enseña es totalmente antibíblico, no respeta la verdad revelada de Dios en la Escritura. Así que vamos a ahondar un poquito más. ¿Qué se debe enseñar en la iglesia? En la iglesia se debe enseñar y se debe predicar a Jesucristo, el Evangelio, amados hermanos y hermanas y amigos, el Evangelio. Cuando uno expone el Evangelio, cuando uno predica el Evangelio, debe tener como centro a nuestro Señor Jesucristo. El verdadero Evangelio que nos es revelado en la palabra de Dios es cristocéntrico. Te dejo como tarea para que puedas leer el capítulo 5 del libro de los Hechos y también el capítulo 2, versículo 42 del mismo libro de los Hechos. Los objetivos por los que los cristianos se reunían, y hoy también deben volver a esa práctica, deben ser la enseñanza y el estudio bíblico, la predicación, la oración y también este mandamiento de tomar la cena del Señor. Aparte de otras actividades, dice en el libro de los Hechos que los cristianos compartían, se ayudaban en las necesidades que tenían unos con otros, y compartían el pan con sencillez y alegría de corazón, dice la palabra en el libro de los Hechos, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Mateo 18:20, vamos a ir ahí ahora, dice el mismo Señor Jesucristo, nos dice, porque están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, dice, ¿no? El Señor. O sea que cada cristiano entonces, amado, debe saber y comprender esta gran verdad, que es que somos iglesia tanto de forma comunitaria, cuando estamos todos, nos reunimos todos, así también como individual, en cualquier lugar, porque somos piedras vivas. Cada uno de nosotros somos una piedra viva de esta casa espiritual llamada Iglesia de Jesucristo. Fíjate, te dejo como tarea
Primera de Corintios, capítulo 12, verso 27. Lo vamos a leer de paso, no te lo voy a dejar como tarea. Dice, fíjate lo que el mismo apóstol y hermano Pablo de Tarso dice, escribió, vosotros pues, vosotros, vos, yo, todos los que invocamos el santo nombre de nuestro Salvador y Rey Jesucristo, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, dice Pablo, cada uno como individuo, ¿ves? Cada uno en particular, como individuos. Somos Iglesia de Cristo como comunidad y somos Iglesia de Cristo, cada uno de nosotros como piedra viva. Muy bien, amado. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué más podemos decir acerca para saber qué es la Iglesia a la luz de lo que la palabra de Dios nos revela? Comentarte, por ejemplo, vemos que en las reuniones cristianas de hoy casi no se ora en las predicaciones, la gran mayoría, siempre hay excepciones, pero yo estoy hablando en una regla general, ¿no? Entiéndase, las predicaciones son muy cortas, por regla general son antibíblicas, como les decía, ya no se discipula a la gente, ni se le enseñan las escrituras a los congregantes. Esto es el triste panorama que vemos hoy, ¿no? Estamos, en cierta manera, en proyección profética, se está cumpliendo que la iglesia, antes del gran evento del arrebatamiento, del último tiempo final, que ya estamos, iba a tener estas condiciones como la que tuvo la iglesia histórica de la Odisea, ¿no? Andá y lee el mensaje a la Odisea en Apocalipsis y vas a ver que lo que el Señor le dice a esa iglesia histórica de la Odisea en ese mensaje es lo mismo que está pasando hoy en proyección profética con esta iglesia pretribulacional y prearrebatamiento. Esto es lo que vemos hoy. Ese mismo mensaje es para la iglesia de hoy. Muchos hermanos, hay muchos hermanos que a causa de esto, yo soy uno de estos hermanos, han tenido que irse de esas iglesias, entre comillas, para no ser partícipe de los terribles pecados o graves errores teológicos y doctrinales que se cometen, entre estos idolatrías. Hay iglesias donde se idolatra en demasía al pastor. Yo le digo a esto el pecado de pastolatría. Lo vemos muy seguido esto, de endiosar al pastor como si el pastor fuese una estrella de Hollywood o un cantante de pop o de rock, ¿no es cierto? Cuando en realidad en una iglesia debemos ir a adorar. El centro de nuestra adoración debe ser nuestro Señor Jesucristo, amados. ¿Qué más? Hay simpatía en muchas congregaciones cristianas por el ecumenismo, esto de que, bueno, no hay que juzgar, y hasta iglesias donde ya le guiñan el ojo a otros credos no cristianos, ¿no es cierto? Que todo esto ya es parte en muchas iglesias de la apostasía final que estamos viviendo en estos tiempos, que bien Pablo en su carta a Timoteo predice para este tiempo final, ¿no? Que en los últimos tiempos habrá muchos que le van a guiñar el ojo a los apóstatas e inclusive van a terminar apostatando ellos. ¿Qué más? Hay fornicación, también hay pecado de fornicación en muchas congregaciones cristianas y de adulterio de los congregantes y ministros. Hay mucho pecado sexual en muchas congregaciones cristianas, que muchas veces los líderes intentan tapar, o lo peor, a veces peor, líderes cristianos que intentan suavizar su pecado de fornicación y de adulterio. Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. Muy bien, amados, esto un poco es para ir viendo lo que está sucediendo dentro de la iglesia, cómo se ha desvirtuado el término de lo que es la iglesia a la luz de lo que la misma palabra nos revela. Tenemos que saber también, amados, que la palabra iglesia en el original griego del Nuevo Testamento es
eclesia. Y significa, esta palabra, los llamados a salir afuera. ¿Mm? ¿A salir afuera de dónde? Del mundo, del sistema del mundo. Porque bien nos dice y nos revela el apóstol Juan en sus epístolas, en su primera epístola, que el mundo entero está bajo el poder del maligno, ¿no? Que nosotros, dice, hijitos, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el poder del maligno. ¿Qué significa esto de que el mundo entero está bajo el poder del maligno? Que el sistema de cómo funciona este mundo está bajo el poder del maligno, y por eso estamos viendo continuamente que a lo bueno cada vez más se lo llama malo y a lo malo bueno, porque el poder, transitoriamente el poder de aquel que gobierna el sistema de este mundo y cómo funcionan las cosas, está bajo el poder del maligno. Y digo transitoriamente porque ya sabemos que el Señor ya lo ha vencido en la cruz del Calvario, en el poder de su resurrección, y que pronto, muy pronto, el Señor vendrá a quitarle el poder de este mundo que Él usurpó hace tantísimos siglos en el jardín del Edén, cuando engañó a Adán y Eva. Él le robó a Adán y Eva el poder de administrar y gobernar. Dios le había dado a Adán y Eva en el principio la administración de todo lo creado, pero Satanás se metió, nos cuenta el libro del Génesis, y con engaños le robó la administración de este mundo, y a partir que les roba, a partir que logra la serpiente que Adán y Eva desobedezcan a Dios, ahí Satanás les arrebata y se convierte a partir de ahí en el príncipe de este mundo. Pero nuestro Señor Jesucristo ya lo venció en la cruz del Calvario y en el poder de su resurrección, y pronto vendrá a ejecutar la sentencia que le corresponde al príncipe de este mundo y a todos aquellos que sirven a sus agendas. Muy bien. Con esta definición entonces de que la iglesia, la palabra iglesia en el original griego significa los llamados a salir afuera, esta iglesia entonces es el conjunto de todos los hijos de Dios convertidos al Señor, que tienen en común una fe y la perseverancia en el evangelio de la vida eterna. La iglesia entonces, amados, es aquel que fue llamado a salir, a renunciar al reino de las tinieblas, que es este mundo, el sistema de este mundo, para ser partícipe del Espíritu Santo, buscando la santidad de todo su ser. Les dejo como tarea para que lean Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Como consecuencia, amados, la congregación, o sea, la reunión de las personas, la comunidad, es lo que se considera la iglesia en su totalidad, como los miembros del cuerpo de Cristo. Andá a Colosenses capítulo 1, verso 18. Ahí también te dejo para que leas esto como tarea. Dicho esto, entonces, amados, vamos a ver y creer y a leer fundamentos importantes con respecto a la iglesia, amado, para ya ir terminando este video. Primera de Corintios 3, versículo 16, dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ves? Cada uno de nosotros, como piedra viva, hemos sido sellados el día que creímos con un corazón sincero con el Espíritu Santo, que es la garantía de nuestra salvación, es la garantía de que somos salvos. Esto, ¿no? Hasta que se consuma la redención total de nuestro cuerpo. Sigue diciendo Pablo: y si alguno destruyere este templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, dice Pablo, ¿no? Vamos también a ir a Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. ¿Qué nos dice ahí el apóstol Pablo? En esto de
de qué es la iglesia, que somos iglesia tanto como comunidad, como individuos, como piedra viva cada uno, ¿no? En ambas somos la iglesia de Cristo. La iglesia no es lo que tanto tiempo nos hicieron creer. La iglesia no es el espacio físico donde vos te congregás, sino que vos sos vos y yo, como individuos y cuando nos juntamos como congregación. Eso es la iglesia, vos sos la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. Dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el Espíritu Santo, ¿no? El cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Esto es una pregunta que hace Pablo, ¿no? Porque dice, y acá atención a esto, amados, porque habéis sido comprados por precio, dice, ¿no? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vos no te pertenecés a vos mismo, porque Cristo te compró por precio de sangre. Yo no me pertenezco a mí mismo, porque Cristo, el día que creí, me compró con su sangre. Somos propiedad del Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos al mejor Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Muy bien. Vamos a Hechos, capítulo 17, versículo 24. ¿Qué nos dice? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y atención, porque acá dice, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Te das cuenta lo que te digo? La iglesia no es eso que por tantísimo tiempo muchos nos han hecho creer, que la iglesia es el espacio físico donde te congregás. No, fíjate, Dios no habita en templos hechos de manos humanas. Aleluya, gloria a Dios, muy bien. Por último, te dejo de tarea para que leas el capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículos 20 al 23. Concluimos entonces, ya para cerrar este video por hoy, que es necesario congregarse, estar en comunidad, interactuar con otros hermanos, pero también no debemos congregarnos en cualquier iglesia, en iglesias que no enseñan la palabra de Dios y que no predican ni enseñan un evangelio cristocéntrico. No debemos congregarnos en esos lugares. Ni tampoco que enseñan cosas contrarias a la Biblia, ¿no? Que es la palabra de Dios. La meta de todo cristiano no debe ser congregarme a como venga, porque me tengo que congregar. No, porque lo importante y lo esencial es que vos te congregues en una iglesia de sana doctrina, no en cualquier lugar donde te enseñen cualquier paparruchada antibíblica. No, tenés que congregarte en una iglesia de hermanos que enseñen la Biblia, que estudien la palabra de Dios y que lo que prediquen tenga como centro de esa predicación y exposición a Cristo, sea cristocéntrico. Lo que hay que tener en cuenta siempre, esto es lo importante, que si lo que se habla es bíblico o no, si está fundamentado en texto y en contexto, en lo que la palabra de Dios nos revela. Muy bien, lo vamos a dejar acá por hoy. Esto era lo que te quería compartir. Espero que te haya sido de bendición. Te pido que compartas este video con otros hermanos o hermanas y que le des un like si te gustó y que, por supuesto, si tenés alguna duda o querés hacer algún comentario, lo podés hacer acá abajo en la caja de comentarios, siempre con respeto. Así que nos estaremos viendo entonces, sí, en un próximo video de la palabra revelada. Que tengas una excelente semana y Dios te bendiga muy mucho. Hasta pronto.